Cordial saludo. La presente es la actividad video Disciplina e Interdisciplinariedad para la asignatura de Enfoques Actuales de la Educación en el marco del doctorado de Ciencias de la Educación ofrecido por la Universidad Cuauhtémoc a cargo de Santiago Méndez Bernal. El ejercicio está sugerido por la institución a manera de un video que tenga una parte introductoria, un desarrollo y que se presente tratando de seguir las orientaciones del modelo Gai Kawasaki 10-20-30. Entonces vamos a presentar la información en 10 diapositivas de texto, en este caso en el menor tiempo posible, conservando número, el tipo de fuente requerido en este ejercicio. Entonces, en primer lugar, las consideraciones acerca de la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso docente educativo. El autor menciona que en una actualidad como la que nos ataña tan desafiante, se requiere una formación ciudadana en ciencia y que se asuma la ciencia como una parte de la vida y un aspecto de la cultura. Encargada de ella está la educación, la cual debe hacer su revisión, la cual debe encontrar su dificultad y tratar de resolverla. Deben hacer los cambios que sean pertinentes, mejorar las actividades, introducir de manera temprana la interdisciplinaridad en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Segundo, interdisciplinaridad como concepto. Es un término con raíz latina compuesto de diferentes partes que nace de constatar que cualquier aspecto del mundo o de la realidad, visto desde un único punto, resulta sesgado y escaso en su comprensión. La comprensión o el aprendizaje o el conocimiento de algún elemento de la realidad solamente sería posible cuando se aborda desde diferentes ópticas o campos de estudio. La interdisciplinaridad, entonces, en las palabras de los diferentes autores referidos, es un eje metodológico puesto que integra diferentes saberes. También funge como vinculante entre diferentes sistemas de conocimientos o ciencias y además es un ejercicio que facilita el encuentro y la cooperación entre estudiantes y profesionales. Tercero, relaciones interdisciplinarias. No es igual hablar de interdisciplinaridad que de relaciones interdisciplinarias. Estas se suelen dividir entre niveles por los estudiosos del tema. En primer lugar, la multidisciplinariedad, que es lo más básico, la transdisciplinariedad en el nivel superior y la interdisciplinariedad en, no, digamos, en un nivel intermedio. Parafraseando a Lazo, en el año 2011 se necesita vincular los saberes científicos con la vivencia y la experiencia de los adolescentes para elevar, para mejorar los procesos de enseñanza. Siguiente, niveles de relación interdisciplinaria posible. Los diferentes autores que se refieren en el texto coinciden en que se puede hablar de 4 diferentes niveles. La multidisciplinaridad, la pluridisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. En el primero se trata de una reunión de conocimientos o de saberes que no son cooperantes entre sí, que no se aportan entre sí y que frecuentemente no permiten mayor avance en términos del conocimiento. Y que también se puede inferir en la lectura, es como un escenario muy frecuente. En segundo lugar, la pluridisciplinaridad se trata de cuando disciplinas afines se encargan de estudiar un tema en particular, un objeto de estudio, digámoslo, en común, y que con frecuencia dicho ejercicio favorece el desarrollo de una de dichas disciplinas o ciencias cooperantes. En tercer lugar, la interdisciplinaridad supone una reciprocidad entre dos o más conocimientos. Es como una relación, se diría, simétrica entre los elementos cooperantes y que buscan o que persiguen ese objeto de estudio, que se encargan de la investigación. En último estado, en el estado superior, estaría la transdisciplinaridad, que busca comprender el mundo y sus fenómenos mediante la acción simultánea de diferentes campos de estudio. Siguiente, la interdisciplinariedad en la enseñanza. Dice en el texto que en todos los casos siempre la interdisciplinariedad aporta al proceso educativo. Dice que los estudiantes que han sido formados o que han aprendido mediante prácticas interdisciplinarias están mejor capacitados para afrontar situaciones problemáticas y para situaciones imprevistas. En paráfrasis de Ruiz, en el año 1997, la interdisciplinariedad tiene un elemento axiológico, dado que forma a personas más abiertas, que trabajan y que son capaces de convivir y de compartir, de ser solidarios y que se les facilita afrontar retos colectivos. Los estudiantes que están sometidos o que han pasado por las prácticas interdisciplinarias, eh, cuando asumen el aprendizaje lo hacen más fácilmente viéndolo desde diferentes abordajes y no solamente desde la individualidad de una disciplina en particular.
Aspectos que atentan contra la interdisciplinariedad y los que la favorecen. Entonces, en el texto se menciona que a raíz de la atomización que tuvo el conocimiento después de la consolidación o el desarrollo de la ciencia y de la técnica para los siglos XIX y XX, eh, es actualmente indispensable acudir a la interdisciplinariedad, dada la inmensa cantidad de información que hay sobre cualquiera de los aspectos de la realidad y del mundo. En paráfrasis del autor Soler en el 2021, no hay formación profesional sin interdisciplinariedad. Estarían aparte como de las cosas que no favorecen. Entre otras cosas, no favorece que en la escuela es un término apenas nombrado, que sí circunda o que sí está registrado en los documentos, que sí está por allí en los pasillos, pero que prácticamente en ningún momento se manifiesta o se hace práctico o se hace real. Hay poca preparación docente también en ese sentido y los diseños curriculares tradicionales generalmente se han encargado de que los campos del saber sean excluyentes entre sí. Elementos a favor que se puedan encontrar, entonces son dijéramos en el texto, son como claves que da el autor con nombre propio. Entonces son, por ejemplo, planes de estudio por resolución de tareas o problemas, por resolución de problemas, eh, problemas profesionales, tareas integradoras, trabajo científico estudiantil y práctica docente responsable. Una experiencia interesante. El texto refiere un ejemplo, dijéramos un ejemplo de caso, en el cual en una escuela veterinaria en Cuba se llevó a cabo un ejercicio de capacitación comunitaria para el tratamiento de los animales y la prevención de enfermedades, en donde se encontró una alta interdisciplinariedad expresada en, por ejemplo, el caso de cuando un animal presenta una afección de su salud, el estudiante o la persona tenedora del animal debe recurrir a diferentes campos del conocimiento para saber cómo tratan al animal, entre otros entonces la anatomía, la fisiología, la clínica, etcétera, etcétera, registradas allí en la lectura. Entonces allí dice el autor que ese ejercicio, que ese grupo se orientó con un sistema de tareas que generó entre los participantes mayor integración de conocimientos, independencia y autonomía al trabajar, contribución al medio ambiente por el manejo del animal y de su espacio, y mejoramiento de las relaciones sociales y la comunicación en esa comunidad. Planeación educativa reduce la incertidumbre y posibilita anticiparse a los actos propios del ejercicio pedagógico. Aporta entonces a nuestro ejercicio la rigurosidad de la coherencia. Requiere saber el antes y el posible después de los aspectos que estemos tratando en nuestra práctica, en nuestro ejercicio, y favorece, entre otras cosas, el desarrollo de la institución educativa, pues se organiza y optimiza los recursos disponibles, reduce la incertidumbre y prepara para asumir contingencias, y le da privilegio al uso de la razón frente al uso de pronto decía en la lectura de la corazonada o lo que decimos acá lo instintivo. Características y clasificación de la planeación. En pocas palabras, la planeación educativa es indicativa, participativa, integral, iterativa, prospectiva, opcional y operativa. A su vez, se clasifica en dos grandes grupos, de que dependen de su proyección a tiempo, de su proyección a espacio territorial y digamos, de su cobertura poblacional. Puede ser entonces o macrospectiva o microspectiva. Finalmente, los principios y los tipos de la planeación. Principios son factible, es decir, que sea realizable, que sea objetiva, que parta de hechos reales, comprobables, constatables, que sea flexible, que sea cuantificable y que exprese la unidad de todos los, dijéramos, actores de, en este caso, una institución. Como tipos de planeación está retrospectiva, determinista, probabilística, prospectiva, circunspectiva, que en su caso puede ser de coyuntura o de corrección, y por último, estratégica.